Capítulo 33. Lanza de Adun. Artanis se sintió orgulloso de que sus guerreros hubieran manejado esta situación con valentía en condiciones críticas. Con los informes que llegaron, las bajas se mantuvieron al mínimo con bastantes heridos graves. Las consecuencias habrían sido mucho peores si el ataque sorpresa de los Zerg se hubiera centrado en ellos en lugar de en el planeta. Mientras la tripulación cuidaba a sus heridos, mientras rescataba las naves destrozadas en el espacio, el jerarca se quedó pensando en los momentos finales de las batallas. Artanis sintió que su corazón se esforzaba al ver su inminente fracaso. Aunque el Leviatán fue asesinado, una gran parte de su masa se había desprendido y estaba cayendo hacia el planeta. Las armas de los barcos del Arca no serían reparadas a tiempo para interceptarlo. Al verlo caer a través de la atmósfera superior, tuvo que tomar la difícil decisión de poner en peligro la vida de sus guerreros para reducir el daño al planeta o llevarlos a un lugar seguro condenando al mundo de abajo. Pero, afortunadamente, no tuvo que tomar esa decisión ya que apareció una presencia que él y nadie más esperaba. Aunque su presencia en esta llanura de existencia fue breve, todos los protos en el área lo sintieron ya que todos quedaron momentáneamente aturdidos por la presión que ejercía. Pero con respecto a Kerrigan, ella seguía siendo un tema conmovedor para su raza. Durante su tiempo como la reina de las espadas, se había ganado una reputación infame no solo por matar a su pueblo, sino también por la muerte de sus campeones en su mano. Por sus acciones, los primogénitos nunca podrían perdonarla por sí mismos. Sin embargo, a medida que la Segunda Gran Guerra llegaba a su fin, sus sentimientos hacia ella se volvieron más complicados. No solo era la salvadora de su universo, sino que también había ascendido al de Xel'Naga, un título de reverencia. Porque Artanis no podía mentirse a sí mismo. Odiaba a Kerrigan por lo que hizo, ya que no pasa un día sin que ningún templario exija que muera por sus crímenes. Además, estaban sus intrincados sentimientos de celos y respeto por su ascensión. Un camino de iluminación que todos los protos habían deseado alcanzar. Pero a pesar de lo complicado que era este asunto, no estaba por encima de la gratitud mientras susurraba telepáticamente su agradecimiento. Aunque las cosas nunca serían realmente armoniosas con Kerrigan, recordó un viejo dicho terrano. Eso era simplemente tomarlo un día a la vez. Permitiendo que sus sentimientos pasaran, Artanis volvió al trabajo. Salera. La batalla fue ganada. Se escucharon aplausos en toda la capital, ya que de alguna manera habían logrado sobrevivir a esta terrible experiencia. Pero mirando la devastación que quedó atrás, tomaría algún tiempo antes de que pudieran volver a ponerse de pie. El ataque de los demonios había marcado profundamente sus hogares. Tanta ruina y muerte a su alrededor. Entre los sobrevivientes de este horrible ataque, Pina miró a su reino mientras su corazón estaba atenazado por un cóctel de emociones. Alivio de que el ataque había terminado. Dolor por lo mucho que se perdió hoy. Ira por su incapacidad para hacer algo significativo. Pero sobre todo, esperanza. Ahora no era el momento de ahogarse en su propio desprecio por sí misma, ya que necesitaba volver al trabajo. Ese era su deber como emperatriz. Mirando a su gente, dio sus órdenes. Aquellos que todavía podían moverse se unirían a ella para buscar y rescatar para ayudar a cualquiera que pudieran encontrar. Aquellos que resultaron gravemente heridos fueron inmediatamente llevados a sus curanderos ya que los médicos del dominio fueron muy generosos al apoyarlos. Pina estaba sintiendo que la fatiga se apoderaba de ella ya que no se había detenido a descansar desde la invasión de los Zergs. Incluso a sugerencia de su guardia personal, ella no pondría menos esfuerzo que los que ordenaría también. Mientras trabajaba, se preguntó en silencio. ¿Cómo cambiará el imperio a partir de aquí? Salera. El dominio todavía estaba trabajando arduamente para recolectar cualquier biomasa ser que pudieran encontrar. Además de los rezagados que corrían, se recogieron cadáveres para eliminarlos adecuadamente. Apilándolos, los murciélagos de fuego los quemaron hasta que solo quedaron cenizas. La esencia Zerg era realmente resistente, por lo tanto, es un peligro para otras formas de vida con su capacidad para infestar a otros. Por lo tanto, las fuerzas del dominio dieron un paso adicional al quemar cualquier salpicadura de sangre Zerg que encontraran para asegurar una esterilización completa. Jaque exhaló un profundo suspiro feliz de estar vivo mientras estaba desplomado contra una pared. Entonces su esposa se le acercó y le entregó un bote. Gracias mientras casi se ahoga con el agua que estaba bebiendo. Esa fue una gran pelea, dijo Dal mientras tomaba asiento junto a él. Las batallas contra los Zerg nunca son más fáciles. Esto solo hizo que Jaque se riera. ¿Qué es tan gracioso? Simplemente extraño escuchar algo así de ti.
Para ser un adicto a las batallas, pensé que te deleitarías con la idea. ¿Es esa alguna forma de hablarme? ¿Tu mejor mitad de todas las personas? Lo siento, cuando Jake se disculpó rápidamente con una sonrisa. Mientras estaba allí sentado observando el resplandor de los cadáveres alienígenas, el arqueólogo terrano había vivido una vida bastante agitada. Quizás demasiado agitado con la cantidad de encuentros cercanos con la muerte que ha tenido. Tomando la mano de Tal entre las suyas, le dio un suave apretón cuando ella se la devolvió. ¿Alguna vez consideraste retirarte de este tipo de vida? Ya sabes, establecerte en un lugar agradable y tranquilo. Tal vez tener un hijo. Ya que sus palabras pronto se desvanecieron. Habían hablado de ello unas cuantas veces, pero su mujer solía dejarlo para otro momento. Sin mencionar que estaba siendo socialmente incómodo con el tema actual. Pero contrariamente a sus expectativas, quizás deberíamos. ¿Indulto? Antes de que pudiera aclarar, había llegado otro miembro del tercer reconocimiento. Shino se veía como el infierno ya que su armadura tenía un daño de batalla considerable ya que estaba pintada con salpicaduras de sangre. Chicos, ¿les importa? Mientras se quitaba el traje para desinfectarlo. Juntarse con caras conocidas. Me voy a ahogar totalmente en el bar en la primera oportunidad que tenga. Cuenta conmigo, dijo Rory cuando apareció mientras se tambaleaba con cada uno de sus pasos. Te ves como el infierno. Shino se medio rió al ver la apariencia maltratada del apóstol. Sigo trabajando con el veneno, tosió Rory antes de escupir un poco de sangre en el suelo. Estaba inhibiendo su regeneración ya que todavía la estaba purgando de su cuerpo. Pensó que después de 24 horas debería estar bien. Pero hasta entonces, necesitaba aguantar, ya que estaba totalmente dispuesta a emborracharse para no tener que sentirse como una mierda. Pero me alegro de que todos hayan salido bien. Te diré que, primeras rondas sobre mí. Te beberé por debajo de la mesa. Palabras audaces para un mortal. Muy bien, aceptaré ese desafío. No es momento de quedarse dormido, dijo Milo mientras cargaba a Lelei en su espalda. Cansado. No me importa. Ya que el mago prodigio solo quería que el día terminara. Ella es joven. No debería tener que trabajar tan duro, dijo Mari mientras arreglaba el cabello de Lelei mientras cargaba su bastón. El niño es duro, dijo entonces Milo. Luego, al ver al resto de su equipo, se unieron a ellos felices de ver caras más familiares, ya que habían logrado superar este desastre. Mari aplicó algunos primeros auxilios a su equipo donde los necesitaban mientras le entregaba a Rory un medicamento que ayudará a contrarrestar el veneno Serk. Por último, Tuca y Yao se unieron al grupo mientras sonreían eufóricos al ver que sus amigos habían sobrevivido. ¿Dónde está Rat? Luego preguntó Mari al notar que el enigmático espectro faltaba en su grupo. Ante la mención de su nombre, Tuca y Yao dieron miradas complicadas. Incluso ahora no habían digerido completamente la información que habían aprendido y mucho menos sabían qué hacer con ella. Solo por lo básico de lo que podían entender, John provenía de la línea de sangre de los héroes. Solo preguntando a algunos de los soldados del dominio quién era Jim Raynor, hablaron de él con reverencia, ya que había logrado hazañas de heroísmo legendario. El tipo de cuentos que se contarían para las generaciones venideras. Un individuo que era conocido por su fuerza, valor, rectitud y virtud. Un guerrero que era capaz de cambiar el rumbo de la batalla sin importar las probabilidades. Un hombre que había luchado contra dioses y demonios y salió victorioso. Preguntar lo mismo a sus compañeros solo reforzó lo que habían escuchado. Entre ellos, Milo, que había servido con esta figura legendaria, lo alababa con el gran honor que era luchar a su lado. Por lo tanto, confundió a los dos elfos porque Rat quería mantener su identidad en secreto. Pero por cortesía, respetaron sus deseos. Con respecto a la pregunta de Mari, él está fuera con el otro grupo de rescate en este momento. Gracias a Dios que está bien mientras Mari suspiraba relajadamente. Ese tipo realmente necesita saber cuándo tomar un descanso, dijo Shino. A partir de ahí, el tercer reconocimiento continuó charlando mientras se realizaba la limpieza. Salera. Pero al contrario de lo que creía su equipo, John estaba con su padre sentado en una colina con vistas a la ciudad devastada. Aunque había asuntos más importantes que requerían su atención, John necesitaba sacar algunas cosas de su pecho. Si no lo hubiera hecho, probablemente nunca lo haría. Sin embargo, no pudo encontrarlo en sí mismo para decir nada mientras se sentaba en silencio sin siquiera saber por dónde empezar o incluso qué debería decir. Aunque se sentía increíblemente incómodo, Jim se sentó pacientemente con una cálida sonrisa en su rostro. Decidiendo romper la tensión, creciste grande, John. Ciertamente te has convertido en un buen hombre.
Pero realmente no deberías haber corrido a través de tu juventud de esa manera. Solo tienes una vida para vivir, niño. John luego miró sorprendido a su padre. ¿Cómo? Solo para ver a su padre reírse. La edad y apariencia de John era un poco complicada. Siguiendo el sentido del tiempo de Terran, John todavía era técnicamente un adolescente. Pero durante su tiempo en Ayuri entrenando con Isin, el tiempo funcionó de manera diferente para ellos. Los protos fueron una raza guerrera de larga vida cuya tecnología fue capaz de doblar el tejido del espacio y el tiempo. Al entrenar a nuevos templarios, ¿qué eran años o décadas para ellos? En un campo de dilatación del tiempo, tenían todo el tiempo del universo para practicar, investigar o construir. Por lo tanto, ¿cómo pudieron tener guerreros capaces o máquinas de guerra cuando los necesitaron instantáneamente en contraste con la percepción humana? Durante los 2 años que habían pasado desde el final de la Segunda Gran Guerra, había pasado una década dentro del área cronoimpulsada. Después de completar su caminata en la sombra, emprendió su propio viaje de autodescubrimiento y expiación. Soy consciente de tu situación, John. Soy consciente de muchas cosas en estos días. En realidad, esta podría ser la última vez que podamos hablar. Papá. Técnicamente se supone que no debo estar en esta planicie inferior, como viste lo que pasó con Sarah. Pero nunca está de más tener algo por ahí cuando lo necesitas. Pero eso no es importante, mientras Jim miraba a su hijo como sabía de lo que quería hablar. Esto solo provocó otra serie de preguntas sobre si Jim estaba diciendo lo que pensaba que estaba diciendo. Pero si entendía lo que su padre estaba insinuando, entonces hacía las cosas tanto fáciles como complicadas. Fácil por el hecho de que su padre ya lo sabía todo. Pero complicado como él era consciente de su vergüenza. Sin embargo, al ver su rostro, no vio ningún odio o disgusto en sus ojos. Aunque puede que lo supiera, necesitaba decirlo. Ya sea por aclarar su conciencia o por querer ser castigado, necesitaba hablar. Mientras John confesaba sus pecados, la expresión de Jim no había cambiado ni lo más mínimo. Por lo tanto, el enigmático espectro no estaba seguro de cómo respondería su padre, ya que no estaba seguro de si quería ser absuelto o reprendido. Pero fiel a su naturaleza, Jim solo le sonrió a su hijo. No es tu culpa, chico. Nada de eso lo fue. Aunque es posible que no puedas cambiar lo que sucedió, tienes el poder de elegir lo que haces ahora. No puedes vivir el resto de tu vida golpeándote en la cabeza. Tómalo sé por experiencia, chico. Maldita sea, casi me emborracho hasta morir un par de veces, mientras Jim soltaba una risa amarga. Pero en todo caso, John, sigue este consejo mío. Después de todo lo que has pasado, te mereces algo bueno en tu vida. Demonios, ¿por qué no sentar cabeza? ¿Tener un hijo propio? Esos duendes parecen interesados en ti. Papá. Como John se sintió avergonzado por eso último, Jim luego se rió entre dientes porque solo quería relajarlo un poco. Después de calmarse, John. Estoy orgulloso de que seas mi hijo. Así que nunca te sientas avergonzado por eso. Por mucho que quieras el perdón, lo más importante es que debes primero aprender a perdonarte a ti mismo. Tomando esas palabras, John sintió que sus ojos se humedecían mientras miraba hacia abajo. Por primera vez en mucho tiempo, la carga de su corazón disminuyó. Incluso después de todas las cosas horribles que hizo, su padre aún lo aceptaba. Papá, yo. Cuando John miró hacia atrás para no ver a nadie allí. Rápidamente se puso de pie y miró a su alrededor para ver que era el único en la colina. Incluso escaneando con sus habilidades psíquicas, no podía sentir a Jim en ninguna parte del área. Exasperado por su desaparición, John pronto dio un suave suspiro que luego se convirtió en una sonrisa mientras se calmaba. Tomando una respiración profunda, miró hacia el cielo azul claro arriba, gracias papá. Levantándose la capucha, se ató una máscara improvisada. John aún no estaba listo para reclamar su verdadero nombre. Pero algún día lo será. Hasta entonces, seguirá viviendo su vida como Rad Nathaniel, el espectro errante. Desenvainando su espada comprobando su condición, parpadeó de regreso a la ciudad para ayudar con el esfuerzo de limpieza. Colina de Almus. Con la amenaza resuelta y ayudando en la limpieza durante unas horas, el equipo de respuesta rápida fue relevado de su deber y fueron enviados de regreso para su tan necesitado y apreciado descanso y relajación. Debido a que la puerta tiene una conexión directa con Coral, el personal médico y los suministros pudieron movilizarse rápidamente para ayudar a quienes lo necesitaban. Como con la mayoría de los ataques Zerg, el personal médico sabía qué hacer.
Las extremidades faltantes, las puñaladas y barra o los trozos mórdidos fueron bastante sencillos. Solo una simple cuestión de clonar repuestos para injertar. Sin embargo, gracias en parte al estudio de la fisiología de los apóstoles, les permitió avanzar en la investigación de nanomáquinas, brindándoles una tecnología de regeneración celular más eficiente. Entonces, aquellos en situaciones que amenazan la vida pudieron estabilizarse hasta que pudieran recibir la atención adecuada. La única razón por la que no hicieron una regeneración de cuerpo completo se debió a los efectos secundarios de reducir años de vida de los pacientes con la forma en que la tecnología funcionaba con la división celular. Un problema que se resolverá más adelante, pero que sigue siendo una herramienta aplicable para salvar vidas. En cuanto a los ácidos y venenos, el dominio siempre mantiene un stock listo para las muchas combinaciones conocidas que los Zerg han usado para contrarrestarlos. Pero los casos más difíciles fueron los infestados. Los investigadores de Terran han invertido bastante en estudiar el virus hiperevolutivo Zerg. El componente central de la especie Zerg. La máxima expresión de supervivencia del más apto ya que los Zerg estaban en constante cambio. Si se detecta a tiempo, las posibilidades de los pacientes eran buenas ya que su nanotecnología todavía era capaz de hacer algo. Sin embargo, una vez que las mutaciones comenzaron a acumularse, fue cuando sus posibilidades de supervivencia comenzaron a disminuir. Pero gracias en parte a su estudio de los apóstoles, les dio a sus nanites una gran mejora, lo que a su vez les dio a los afligidos una mejor oportunidad de luchar para sobrevivir. Así, todo dependía del grado de la infección y si la suerte estaba de su lado. En cuanto a todo lo demás, como prometió el dominio, estaba en orden una gran remuneración. Basado en la escala de la operación, era una gran suma. Para los voluntarios de Dominión, fue un cheque de pago bastante extra. Pero para los nativos, era el tipo de cantidad que podía cambiar vidas. Basado en la conversión, el crédito del dominio sin duda dominó por completo el valor del denario de Falmarx. Si no hubieran tenido cuidado, habrían hecho que el denario casi no tuviera valor si se hubieran expandido imprudentemente a Falmarx. Pero, no obstante, se había acumulado bastante reserva. Aparte de pagar salarios a los nativos, también era para gastos operativos donde solo se aceptaba su moneda. Pagar el equivalente que se convirtió en denari les dio el tipo de dinero que avergonzaría a bastantes nobles. Pero para los nativos, todos tenían ideas diferentes sobre cómo usar su repentina riqueza. Para algunos, el dinero se enviaría de regreso a sus hogares para mejorar la vida de sus aldeas. Otros habían decidido utilizarlo como capital inicial para inversiones o para iniciar sus propios negocios. Pero para todos los demás, habían decidido derrochar. Cuando se trataba de su mundo, estaba lleno de crueldad, ya que podías terminar muerto en cualquier momento. Así que para la mayoría de ellos que habían visto la guerra, el hambre y las enfermedades cosechar tantas vidas, era mejor vivir hoy y preocuparse por el mañana más tarde. Así, Alnus estalló en una fiesta, ya que era una celebración de la victoria contra los demonios de Arti. Los puestos de comida, los restaurantes y los bares se llenaron de clientes, mientras las calles se llenaban de risas y charlas. Se podía escuchar a los juglares tocando y cantando mientras se podía ver a la gente bailando por todo el lugar. La celebración fue incluso a todo trapo en el comedor de los trabajadores del pueblo. Aunque muchos de ellos estaban bastante golpeados y vendados, eso no afectó mucho su estado de ánimo. Cada cicatriz en su cuerpo era una insignia de honor, ya que habían logrado sobrevivir a lo que la vida les deparaba. El primer round se sirvió en silencio en honor a los caídos que no pudieron estar con ellos. Pero después es cuando los ánimos empezaron a mejorar. Tráiganos más cerveza aquí. Wolf rugió alegremente mientras sus compañeros Wolralden se lo tragaban tan rápido como venía. Bebe. Yo pago la siguiente ronda. Lo que ganó otra ronda de aplausos. Realmente nos salvaste el trasero. Consigue lo que quieras, lo cubriremos. Mientras Nyute estaba rodeada de admiradores, ella tímidamente no sabía qué hacer con todos los elogios. Ella solo estaba haciendo su trabajo, ya que no esperaba que le agradecieran. Mientras tanto, en el mostrador, Rory y Shino estaban teniendo su enfrentamiento prometido en un partido de bebida mientras la multitud que los observaba los vitoreaba. Dal siempre fue un bebedor salvaje, ya que Hake trataba de evitar que las cosas a su alrededor se volvieran demasiado locas. Milo y Mari estaban en la esquina aún cuidando a una exhausta Lelei.
Aunque le dijeron a la joven maga que se fuera a dormir bien a su habitación, ella no quería perderse la celebración solo para quedarse dormida de todos modos. Rat acababa de regresar de ayudar con la limpieza cuando Tuca y Yao lo recibieron y lo arrastraron de inmediato para comer y beber con ellos. Los elfos oscuros estaban más que felices de celebrar otra victoria de la gente de hierro. Sus salvadores fueron verdaderamente bendecidos por los dioses con la forma en que habían presenciado varios milagros el mismo día en que habían pedido su ayuda divina, a la que respondieron. Para los conejitos guerreros, fue un día glorioso. No solo habían recuperado a sus amigos y familiares, sino también su honor y orgullo. Habiendo sufrido bajo la bota del imperio, este fue un día que valió la pena recordar cuando lo recuperaron todo. Por lo tanto, bastantes hombres estaban a punto de tener suerte esta noche. A medida que las festividades se extendían por todo el pueblo y continuaban hasta bien entrada la noche, Giselle observó con calma mientras se sentaba en un techo con una cerveza en la mano y tomaba sorbos de vez en cuando. Delicioso, como siempre, susurró para sí misma. Desde que fue derrotado y capturado por la gente de hierro, fue una experiencia bastante humillante. Independientemente de su fuerza y título como apóstol, honestamente no significó nada cuando se dio cuenta de lo pequeña e insignificante que era. Cuando se convirtió en apóstol por primera vez, fue el día más feliz de su vida. Era el mayor honor que se podía otorgar. Entre las muchas vidas en este mundo, ella fue elegida. Elegido a mano por la propia diosa para ser mejor que todos los demás. Después de 1000 años de servicio, se le permitiría unirse a las filas de los dioses. Mientras miraba a los demás, los miró con arrogancia. Tan pequeña, tan frágil. Así que debajo de ella. Estos eran los pensamientos que tenía cuando miraba a estos mortales mientras cumplía diligentemente los deseos de Artie. Al menos eso es lo que solía pensar hasta que entró en conflicto con la gente de hierro. Aunque era un semidios, fue derrotada por completo. Se sintió humillada de que un grupo de humildes mortales hubieran logrado vencerla. Mantenida en una de sus prisiones, intentó varias veces tomar represalias solo por su magia de maldición para inmovilizarla. Después de tantos intentos de escapar, tuvo que aceptar su situación y finalmente se rindió. Cada día temía terminar como los otros apóstoles que habían sido capturados, ya que solo podía imaginar las cosas terribles que le harían. Sin embargo, nunca sucedió. Si se sentaba en silencio y escuchaba lo que decían, de lo contrario la dejarían en paz. Para ser una prisionera, su alojamiento era extrañamente bueno. Una cama blanda, algo que hacer y 3 comidas al día en las que la comida era bastante rica. Al principio pensó que era por respeto a su estatus solo para ver que otros prisioneros recibían el mismo trato. Esto solo hizo que sintiera más curiosidad por la gente de hierro. ¿Quiénes eran exactamente? Eran más poderosos que el imperio, para lo cual eso era obvio. Sin embargo, eran humildes y generosos, lo que era una forma extraña de tratar a los prisioneros. La curiosidad se instaló por completo, respetuosamente se acercó para hablar con uno de ellos. Las cosas que aprendió la hicieron sentir como si realmente hubiera abierto los ojos por primera vez en su vida. Ella era tan pequeña y el universo tan vasto. ¿Hasta dónde fue capaz de llegar el conocimiento y la sabiduría de los mortales que incluso hicieron que los dioses parecieran inútiles? Después de algún tiempo y buen comportamiento, la gente de hierro la dejó en libertad condicional en la ciudad comercial de Almus. Por supuesto, todavía estaba vigilada ya que uno de ellos siempre estaba presente para asegurarse de que no causara ningún problema. Sin embargo, cuando se convirtió en residente de la ciudad comercial, algo dentro de ella comenzó a cambiar. En ese momento no entendía por qué Rory se preocupaba tanto por estos mortales. ¿Por qué invertiría tanto en ellos? ¿Qué tendría que mostrar después de 500 años? Sin embargo, al observar el desarrollo de la ciudad, finalmente entendió. Debido a que el tiempo era corto, les dio pasión, inspiración e impulso para hacer algo con eso. Esa prueba estaba justo donde ella estaba. Almus solía ser un páramo yermo, pero míralo ahora. Una meca de oportunidades y cambios, ya que las razas de todo el continente no solo vivían en armonía, sino que trabajaban juntas para construir algo. Una culminación de su conocimiento y sabiduría que, a diferencia del imperio, pudo florecer juntos en armonía. De ahí, un sentimiento de orgullo por este logro. Como ver un brote joven crecer hasta convertirse en un árbol poderoso cuando todo tu esfuerzo y determinación significaron algo. Un sentimiento de satisfacción de que has vivido una vida que vale la pena. Una alegría que solo puedes tener cuando estás atado por la mortalidad. Al darse cuenta de esto, entendió por qué Rory estaba tan apegado a ellos.
Más aún comprendiéndose a sí misma a lo que estaría renunciando una vez que ascendiera. Placeres tan simples como ella tomó otro sorbo de su bebida. Si alguien preguntaba, ¿se arrepintió de ser apóstol? En cierto modo lo hizo con las cosas que llegaría a perderse. Sin embargo, lo que tenía ahora era tiempo de hacer algo al respecto. Con sus propios ojos, quería ver cómo se desarrollaría esta nueva era. Salera. Mientras el reino aún se estaba recuperando del horrendo ataque, los nativos se reunieron para ayudar en lo que pudieran con la ayuda del dominio. Al mismo tiempo, el dominio necesitaba asegurarse de que no quedara rastro de los Zerg. Pero a pesar de lo peligrosas que eran estas criaturas, hubo algunas personas que lo vieron como una oportunidad. Un poder que no solo casi derribó el corazón del imperio, sino que también casi llevó a la gente de hierro al borde de la derrota. Era un poder que debían tener. Todavía quedaban agentes de Aryo en Salera para espiar discretamente a la facción a favor de la guerra con el fin de manipular la situación en su beneficio. Sin embargo, la invasión fue algo más allá de sus expectativas. Pero, no obstante, sintieron como si una mina de oro hubiera caído repentinamente sobre su regazo. Examinando los restos, tuvieron cuidado al ver lo que podían hacer. Pero logrando encontrarlos por casualidad, los agentes tuvieron cuidado con un jarrón para no tocarlo cuando recogió a una de estas criaturas. Con eso asegurado, su ego se hinchó mientras acariciaban el jarrón solo imaginando de lo que podrían ser capaces ahora. Con una mueca de desprecio en sus rostros, el poder de los demonios. Continuará. Capítulo 34. Salera. Pina estaba extremadamente nerviosa este día. A lo largo de la historia del imperio, ningún soberano ha tenido una experiencia tan colorida como ella al encontrarse con seres tan poderosos. Cada uno como capaz de aplastar su imperio en el suelo por un capricho. Primero, fue el emperador del dominio Terran. Luego fue el jerarca de los protos Daelaam. En este momento, iba a encontrarse con el líder de los demonios. Sagara, reina del enjambre Zerg. A medida que su mundo se hacía más grande, veía dolorosamente lo pequeña que era en él. Por supuesto, esta reunión no surgió de la nada ya que se le notificó sobre la visita. Al principio, la joven emperatriz estaba aterrorizada ante la idea de que los demonios los atacaran nuevamente ya que apenas habían sobrevivido la primera vez. Pero contrariamente a su creencia, el gobernante de los demonios no había venido a conquistar sino a enmendar. ¿Qué? Fue todo lo que una Pina estupefacta pudo pronunciar al escuchar tal cosa. Estos eran exactamente como los demonios descritos en la tradición de su mundo. Más aún que los Terran y los Protos los consideraban tan infames. Sin embargo, fue tal como se dijo. Los Terran y los Protos habían negociado por su parte que la reina demonio vendría sola a través de la red War de los Protos para decir lo que había venido a decir mientras que ellos, a su vez, solo estarían presentes como observadores para asegurarse de que no se tomaran acciones maliciosas. Una vez que todas las partes hubieran completado su objetivo, Sagara regresaría a salvo al lugar de donde vino. Con un tiempo, los terranos tuvieron la amabilidad de decirle lo que necesitaba saber sobre cómo debían dirigirse a los Zerg. Aunque disminuyó su ansiedad, todavía sentía como si le pusieran un peso en el estómago después de la terrible experiencia que habían enfrentado. Pero era un consuelo que los representantes Terran y Protos estuvieran presentes con ella. Una vez que llegó el tiempo señalado, Pina vio esa luz azul familiar como si algo estuviera tomando forma. Levantándose de su trono, se reuniría con este líder con dignidad y respeto. Sin embargo, una vez que terminó la teletransportación, la joven emperatriz tuvo que luchar contra el impulso de reaccionar. Ya lo había esperado, pero su apariencia la había asustado. Sin embargo, mucho más que eso, ella no restringió su presencia en lo más mínimo. Al conversar con los protos, solo sintió incomodidad al tener sus pensamientos resonando dentro de su cabeza. Pero con este demonio, su presencia se podía sentir aferrándose a todos sus pensamientos y sentimientos como si estuviera arañando su alma. Su rostro no pudo evitar contraerse incontrolablemente mientras intentaba evitar que su cuerpo temblara. Mis disculpas, Sagara se inclinó levemente. Es difícil para mí conversar en un nivel tal que no cause incomodidad a los de tu clase. Sintiendo que su presencia retrocedía, Pina se corrigió rápidamente para mantener su dignidad. Tosiendo levemente, entonces ¿por qué la reina de los Zerg decidió honrarnos con su presencia? Para dos propósitos, dijo Sagara. La primera es disculparme por el daño que se le hizo a este mundo. Me había enterado de esto recientemente, pero el ataque a su mundo fue obra de uno de mis subordinados Abatur. Ya se enfrentó a un terrible castigo por una transgresión anterior. Me ocuparé de que sufra más.
Al mostrar fallas, los gobernantes anteriores de Sedaran habrían capitalizado de inmediato, esto haciendo todo tipo de demandas enormes o casi ridículas. No solo como una forma de reparación, sino también para humillar a la otra parte como muestra de dominio. Si esta fuera la vieja ella, habría hecho tontamente exactamente eso solo para incurrir en la ira de la raza demoníaca, considerando todo lo que sabía sobre ellos. Pero habiéndose vuelto más iluminada, inclinó la cabeza y aceptó la disculpa con humildad. Sin embargo, como líder de su pueblo, una simple disculpa no sería suficiente para reemplazar todo lo que habían perdido. Sin embargo, luego vino la siguiente parte que incluso tomó por sorpresa a los representantes. ¿Y el otro propósito? Entonces preguntó Pina. Como respondiendo a su pensamiento anterior, un regalo, dijo Sagara. Una muestra de sinceridad no solo de nuestro deseo de enmendar, sino de devolver más de lo que se tomó. Abriendo sus garras, había una semilla de aspecto extraño. ¿Qué es? Una pequeña muestra de una adostra mezclada con la esencia de un axelnoga. Al escuchar eso, los representantes solo pudieron expresar conmoción y sorpresa. Al ver sus miradas, Pina supo que tenía que haber sido algo muy importante. Mirándolos para explicar más, es como una semilla de un dios. Una esencia mágica en forma de orbe. Lo pones en un lugar donde quieres que florezca y blan tierra fértil instantánea. Francamente, esa era una explicación demasiado simplificada y más en términos que ella podía entender sin volverse científica. Pero así de sorprendente fue. En la sesión informativa sobre los Zerg, la gente de hierro le había dado una visión clara e inédita de su historia. Por lo tanto, fue una sorpresa no solo para ella sino también para ellos que los Zerg dieran un giro completo con quiénes y qué eran. Ya no es una civilización empeñada en la matanza y la conquista, sino una raza dadora de vida que siembra o restaura mundos muertos que le permiten florecer una vez más. Cuando Sagara lo colocó con cuidado en las manos de Pina, los ojos de la joven emperatriz solo podían brillar mientras miraba este objeto de valor incalculable. Como dijo el terrano, podría usarse para ese propósito. Pero también mucho más que eso, ya que es capaz de cultivar la vida de la forma que mejor le parezca. Esta semilla solo es suficiente para cubrir el territorio de una ciudad. Así que elige sabiamente en cómo desear usarlo. Dando sus pensamientos finales, vive bien y prospera, joven emperatriz. Aunque breve, a Sagara no le importó demorarse al extender esto a algo innecesario. La paz entre las tres razas aún era frágil ya que no deseaba probarla más. Luego, mirando a los protos asintiendo con la cabeza, fue deformada. Aunque sabía que se había ido, Pina solo podía mirar fijamente este precioso objeto que tenía en sus manos. Algo tan poderoso, tan hermoso debe usarse con cuidado. Por supuesto, buscaría el consejo no solo de las otras dos razas, sino también de sus propios ministros. Pero al mirar este objeto, había comenzado a formarse una idea sobre cómo deseaba usarlo. Falmarx. Oficialmente, este planeta cayó bajo la jurisdicción del dominio. Pero debido a una serie de eventos, los Daelaam tenían algunos cabos sueltos que necesitaban cerrar y los terranos no tuvieron reparos en permitir. Sin embargo, para esta cadena en particular, fue en forma de castigo como una violación a la ley Protoss. A lo largo de su investigación de este mundo, llegaron a aprender mucho sobre la puerta y su propósito. Aparentemente, este era un mundo de investigación en el que estaba diseñado para crear un grupo gigante de variación genética que finalmente conduciría a una forma de vida superior. La puerta en sí serviría como cebo para atraer a especies jóvenes y desprevenidas a cruzar por simple curiosidad. Una vez que había pasado una cierta cantidad de tiempo, la puerta se cerraría no solo atrapando permanentemente a los viajeros, sino añadiéndolo a la rica ecología general de este mundo. Pero eso fue solo la punta del iceberg. La puerta no solo atravesaba el espacio sino también los universos. Tal hazaña requeriría una cantidad astronómica de poder. Pero con un planeta incrustado con cristales de Caidrian a lo largo de su corteza, aparentemente era muy posible que todo estuviera enfocado en la puerta. De ahí el descubrimiento de especies que no eran nativas de este universo en términos de flora o fauna después de examinar el CBR grabado en algunos de los registros fósiles más antiguos encontrados en este mundo. Ahora, en el presente, el Imperio apenas había logrado hacer que la puerta funcionara, ya que planeaban usarla para invadir otros mundos en un tonto intento de reclamar nuevas tierras. Por supuesto, la ley Protoss fue clara en este asunto. Sin embargo, los terranos ya se habían ocupado de ellos al detener a todos los responsables. Por lo tanto, su intervención ahora era innecesaria ya que cualquier acción adicional era, como dirían los terranos, más sal en la herida.
Pero eso dejó una cosa más que necesitaba ser atado para evitar que más especies varadas en este planeta dejaran solo este universo. Por tanto, su destino era Belnago. Hogar del templo principal de Ardi, quien supuestamente era la diosa del inframundo. Al llegar a través de un prisma warp, los nativos quedaron asombrados al presenciar un barco hacia el emisario de los dioses. Por su comprensión limitada, ¿qué otra cosa podría ser? Un recipiente elaborado con cristales únicos y metal pulido revestido con adornos dorados. Ni siquiera los maestros herreros enanos que todos sabían que eran los mejores en artesanía podrían crear algo como esto. Apareciendo al principio como sombras fantasmales azules, pronto se materializaron por completo, ya que los protos eran en su mayoría guardias de las sombras con unos pocos templarios y herreros de fase purificadores. Procedamos, dijo Isin. No molestemos más a los nativos que nosotros también. Belnago era todo un espectáculo, ya que se había convertido en una gran ciudad a lo largo de los años. La razón de esto era simple, ya que su deidad patrona era muy apreciada entre todos los habitantes de este mundo, independientemente de aquellos a quienes eligieran adorar. Porque los mortales generalmente peregrinaban aquí no solo para presentar sus respetos a la diosa, sino también para desear buenos deseos a los seres queridos que se habían ido. «Detener», gritó uno de los guardias mientras él y otros bloqueaban su camino. «No podemos permitir que vayas más allá de este punto. Más allá de aquí está el santuario interior. Ahora, en general, para llegar al santuario interior del templo, se necesitaría una invitación especial para entrar». Escaneando a estos humanos, Isin sintió su miedo hacia ellos. Las historias de los protos ya habían llegado tan lejos después de su pequeña escaramuza con el imperio. Muchos habían creído erróneamente que estaban al servicio de Mroyosufmut. No es que pueda culparlos, ya que su tecnología avanzada les parecería magia. Francamente, no les importaba explicar esto cada vez que cometían este error. Sin embargo, estos humanos sabían también como ellos que si tenían que cruzar espadas, iban a morir. Valientemente, pero bastante tontamente. Al menos estos humanos eran mucho más sabios que los del imperio que seguían corriendo hacia su muerte segura. Sin embargo, como los protos habían señalado antes, no les importaba derramar sangre si no la necesitaban. Isin luego extendió su mano mientras una luz azul brillaba haciendo que los guardias se tensaran por lo que estaba haciendo. Pero en poco tiempo, un pergamino se había materializado. Aquí no hay problema. Como puede ver, tenemos permiso para entrar. Tomando el pergamino de su mano, el guardia lo estudió cuidadosamente mientras se inclinaba rápidamente. Mis disculpas mientras les indicaba a los demás que se retiraran y se hicieran a un lado. Por favor, sigue tu camino. Asintiendo en respuesta, los protos procedieron como si los acólitos actuaran como su guía. Ahora, por supuesto, la invitación en realidad no les pertenecía. Originalmente fue para el dominio como una forma de gratitud por tratar con el antiguo dragón de fuego del cual, irónicamente, ellos eran los responsables. Al llegar al santuario interior, lo que sucedería a continuación probablemente se complicaría. Por lo tanto, los protos lanzaron algunas sugerencias haciendo que todos los acólitos abandonaran la habitación, dejándolos a ellos y a la entidad basada en el vacío. En el centro de la habitación, había una misteriosa torre de luz. Descendiendo de él, apareció una mujer que los terranos considerarían hermosa. No es que ellos pudieran entender tales cosas. Pero antes de este encuentro, dieron ciertos pasos para su misión. Después del incidente con Amon, toda la generación actual de su especie ya no tenía cordones nerviosos. Pero no garantizaba que no pudieran ser poseídos. Por lo tanto, tomaron medidas para asegurarse de que algo así nunca volviera a suceder. Por lo tanto, desarrollaron un dispositivo de enlaces y de circuito cerrado que actuaba como un segundo cerebro. Permitía la comunicación telepática pero nada más. Aparte de darles resistencia a la posesión, también sirvió para bloquear la posibilidad de que les leyeran la mente, lo cual era importante para lo que estaba a punto de suceder. Los purificadores en realidad no lo necesitaban ya que eran completamente mecánicos. Los Nerasim se adaptaron rápidamente ya que su cultura tuvo muchos años para sintonizarse con tales cosas. Pero los Kalai todavía estaban luchando, ya que había sido un viaje largo y doloroso, ya que muchos todavía se sentían perdidos sin la guía del Kala. Sin embargo, Artanis estaba trabajando con varios Phasesmiths para corregir este problema. Cuando apareció esta diosa, escaneó la habitación mientras les daba a todos una mirada curiosa. Supongo que resistente, dijo Isin. Sí, pero ¿quién podría ser? Ardi preguntó mirando ahora visiblemente confundido mientras se sentaba en el aire frotándose la barbilla.
Estaba bastante seguro de que eran humanos los que estaban al otro lado de la puerta. Lo son. El mundo del otro lado pertenece a los terranos. Somos los protos de los Daelaam. No usamos la puerta porque habíamos llegado aquí desde un mundo lejano en barco. ¿Barco? Ya que Ardi parecía más desconcertado. ¿Es posible tal cosa? Y Sin asintió con la cabeza. Para una diosa autoproclamada, parece que hay muchas cosas que no sabes, lo que hizo que Ardi pareciera visiblemente irritado. Sin embargo, puedo usar algo de tu sabiduría ya que tengo preguntas que estoy seguro que solo tú puedes responder. Entrecerrando los ojos, se burló. Muy bien mientras les daba una mirada condescendiente. Puedo ser caritativo. Haga sus preguntas entonces. Hemos realizado muchos escaneos profundos de este mundo ya que hemos aprendido mucho. No solo del mundo en sí, sino también de los que viven aquí. Los nativos solos no poseen el conocimiento técnico para operar la puerta. Por lo tanto, asumo que tú eras el indicado. ¿Quién les abrió? Ardi solo pudo encogerse de hombros a medias. Lo hice. Sin embargo, esos estúpidos mortales mantuvieron la puerta abierta a la fuerza más tiempo del que debería haber estado. ¿Por qué los ayudaste? Aburrido respondió Ardi con indiferencia. Solo quería algo nuevo para mi colección. Sin embargo, el imperio se ha vuelto bastante arrogante creando un desastre en el jardín. Por lo tanto, pensé que podría matar dos pájaros de un tiro. ¿Así que sabías que los terranos eran más fuertes que ellos? Por supuesto. Aunque admito que subestimé lo fuertes que eran. Sinceramente, no creía que fueran lo suficientemente fuertes como para vencer a un antiguo dragón de fuego, mientras miraba pensativamente sobre su error de cálculo. Pero a pesar de lo divertidos que son, sin duda están causando muchas ondas en este mundo que se está volviendo problemático. Y Sin realmente no necesitaba preguntar por qué, ya que sabía cuál era el problema. Ardi y quizás los otros dioses mantuvieron limitada la ciencia y la tecnología de este mundo a propósito para no perder la dependencia de sus seguidores. Ya sea que obtuvieran placer o propósito de ello, no le importaba. Pero luego me llevó a otra pregunta. Sin sentido en retrospectiva, pero tenía que preguntar de todos modos. Tú controlas la puerta, ¿no? ¿Por qué no la has cerrado? El rostro de Ardi luego se contrajo reflejando su disgusto. Es por ella. Todo ha ido mal desde que llegó aquí. ¿Su? Preguntó Sin con curiosidad. No es mi culpa. Mientras Ardi sacudía la cabeza violentamente. Pero los demás me culpan ahora. ¿Cómo se suponía que iba a saber de ella? Se suponía que iba a ser fácil. Sin embargo, las cosas seguían empeorando sin importar lo que hiciera. Ahora no podemos hacer nada al respecto porque ella es demasiado fuerte. Para nosotros. Al escuchar atentamente, las piezas del rompecabezas habían comenzado a juntarse cuando los ojos de Isin se abrieron un poco al entender de qué estaba hablando. Kerrigan. Aunque todavía era un punto amargo para los de su especie, parecía que ellos y los terranos le debían más gratitud. Si estas entidades basadas en el vacío interfirieran, habría hecho que la situación fuera más problemática de manejar. Pero si ella estaba restringiendo activamente a estos supuestos dioses, entonces les estaba haciendo la vida mucho más fácil a largo plazo. Y Sin también entendió por qué Kerrigan no había interferido más, ya que quería respetar el libre albedrío de este plano inferior para tomar sus propias decisiones, ya sea que los resultados fueran buenos o malos. Todavía despotricando durante su rabieta, el estado de ánimo de Ardi se había desplomado por completo mientras miraba a esta humilde forma de vida ante ella. Vete. No me importa hablar más contigo. Sintiendo la presión de su presencia, el guardia de las sombras simplemente negó con la cabeza. Me temo que no puedo hacer eso. Disculpa. ¿Te atreves a desafiar a una diosa? Irrelevante. Aunque debo admitir algo propio mientras Sin la miraba fijamente. Vinimos aquí con falsos pretextos. Aunque su sabiduría nos ha iluminado algunas respuestas que aún tenemos que aprender, la verdad es que vinimos aquí por justicia. Sin luego proyectó un holograma de una documentación oficial. Por orden de los Daelaam, Ardi de Falmart, has sido declarado culpable por la ley de los Daeul. Debes regresar con nosotros para enfrentar el juicio del Consejo. Ni siquiera se divirtió un poco, ¿y qué medios tienes para hacer cumplir una orden tan ridícula? ¿Lo olvidas? Hablas con una diosa. Aunque es posible que no tenga ningún poder para afectar directamente el mundo físico, tampoco tenían el poder para detenerla. Sin embargo, cuando trató de irse, descubrió que no podía. El plan había salido a la perfección.
El propósito de Isin era distraer a la entidad mientras los demás configuraban su equipo sintonizando su frecuencia con su onda portadora. Al ver a Ardi confundido, permítanme explicar. Hace algún tiempo nos habíamos encontrado con una pieza de tecnología Xelnaga conocida como la piedra angular. Su propósito exacto variaba, pero no obstante era extraordinario. Era bastante único ya que podía canalizar y redistribuir energía, materia, información y conciencia, ya que estos conceptos eran lo mismo para él. Por lo tanto, fue fundamental en la salvación de nuestra especie, ya que nos permitió desterrar al caído de nuevo al vacío. Sin embargo, aún no todo estaba bien, ya que otro había tomado su lugar. Por lo tanto, habíamos trabajado incansablemente y en estrecha colaboración con los terranos, reuniendo nuestros conocimientos y recursos si alguna vez llegaba el día en que ella se volvía contra nosotros. Ardi apenas podía escucharlo ya que su presencia comenzaba a disminuir al sentir que la absorbían. Al revelar el dispositivo, se veía bastante similar a la piedra angular pero con un diseño más protos. Siéntete honrado, dijo Isin. Construimos esta jaula para algo más grande y mucho más poderoso que tú, ya que la diosa del inframundo se convirtió a la fuerza en volutas de energía mientras la empujaban hacia el dispositivo. Deberías haber detenido tu mano. Sin embargo, te has vuelto arrogante y te has emborrachado con el poder. Con suerte, si el consejo es misericordioso, habrás aprendido la humildad en un siglo o dos. Cuando Ardi trató de abrirse paso con las garras, se sintió impotente ante la avanzada tecnología de los protos. Gritando maldiciones mientras luchaba con uñas y dientes para escapar, era demasiado tarde para arrepentirse. Completamente absorto en el dispositivo, el santuario interior estaba ahora en silencio. Está hecho mientras Isin recogía la piedra angular. No tenemos más negocios aquí. August Grado. Sentado en su escritorio, el almirante del dominio Terran solo podía suspirar porque la situación se había vuelto a complicar. Acababa de recibir un informe sobre el descubrimiento de algo horrible que una vez más amenazaba su mundo si no se manejaba rápidamente. Con la necesidad de pensar cuidadosamente en su próximo movimiento, reprodujo el informe tal como lo registró el agente que lo había descubierto. Después de los eventos de la invasión de Sarera, las fuerzas del dominio estuvieron bastante ocupadas con la limpieza y la contención. No solo para asegurarse de que nadie estuviera infectado, sino también para asegurarse de que ningún ser estuviera vivo para comenzar este lío nuevamente. Por lo tanto, se aseguraron de esterilizar completamente el área con fuego. Con cuervos en el aire, lograron localizar cualquier bioseñal Zerg que necesitara ser exterminada. Pero fue entonces cuando descubrieron algo horrible. Al notarlo en sus escáneos, una bioseñal Zerg estaba en movimiento. Por lo tanto, se envió rápidamente un pelotón para contenerlo solo para encontrar ninguna señal de él. Sin embargo, no les tomó mucho tiempo entender la razón cuando vieron a un demi-humano sospechoso con un frasco. Aunque se le ordenó detenerse, la criatura inmediatamente trató de huir. Cargando una ronda de taser, le dispararon, lo que provocó que dejara caer el frasco y lo rompiera contra el suelo, revelando la larva Zerg en el interior. Matando rápidamente al gusano, les había sobrevenido una terrible premonición. Algunos de sus cuervos resultaron dañados después del ataque Zerg, por lo que tuvieron que escanear la ciudad cuadrícula por cuadrícula, por lo que no tenían la imagen completa. Necesitando ser minucioso, un agente fantasma fue llamado de inmediato para realizar un interrogatorio telepático. Tras los escaneos iniciales, se enteraron de que era un agente de Arjo que estaba tratando de sacar a escondidas a un espécimen Zerg en un intento de usarlo como arma. Comprendiendo la gravedad de sus intenciones, no tenían tiempo para cosas agradables y fáciles. Para Matt, que estaba viendo la reproducción, todo lo que vio fue al agente enemigo cerrándose y retorciéndose mientras sus ojos casi se ponían en blanco. Pero en realidad, el agente fantasma estaba destrozando su mente sin importarle muy poco el daño que le estaba haciendo a su psique. Pero después de lo que parecieron segundos, el agente agarró a la criatura Arjo por la camisa en un ataque de ira y frustración. ¿Qué has hecho? Mientras lo sacudía. ¿Qué has hecho? Sin embargo, la criatura ya no podía responder porque ahora estaba completamente muerto de cerebro. Dejándolo caer, fue sacado de su miseria con una sola ronda en la cabeza. Pero a partir de ese interrogatorio, las cosas podrían ir de mal en peor rápidamente. Las tropas del dominio se movilizaron rápidamente para someter o neutralizar a los agentes de Arjo que quedaban en Salera. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
Después de interrogatorios rápidos y alucinantes, se enteraron de que 3 larvas Zerg fueron sacadas de contrabando con éxito de la ciudad y sus destinos podrían estar en cualquier parte del continente. Los Aryo habían establecido muchos escondites en Falmarx. Sin embargo, lo que más enojó a Matt fue que estos tontos no tenían idea de lo que estaban haciendo. Lo que estaban a punto de desatar en este mundo. Si se le permite crecer, un solo Zerg podría acabar con una ciudad entera en un día. Si no se cuestiona por completo, todo el planeta caería fácilmente ante ellos. Entendiendo el peso del problema, Matt necesitaba considerar cuidadosamente cómo manejar la situación. Pero, francamente, solo tenía una opción, ya que esto debía hacerse de la manera más rápida y silenciosa posible. Por mucho que quisiera movilizar todo el poder de las Fuerzas Armadas, había una gran posibilidad de que terminaran liberando a los Zerg en desesperación, y el daño sería inaceptablemente alto si no pudieran contenerlo a tiempo. Sin mencionar la burocracia involucrada en cometer más actividad militar en este planeta que no era exactamente un mundo oficial del dominio. Pedir ayuda a los protos también caería bajo el mismo problema. Ciertamente no quería preguntarle a Sagara por su propio conjunto de problemas que podrían ocurrir. Después de considerar cuidadosamente sus opciones, no hubo tiempo para formar su propio equipo de bomberos de respuesta rápida. Necesitaban ser muy hábiles, capaces de operar de forma autónoma, mantenerse enfocados objetivamente, mantener las bajas al mínimo absoluto, golpear al enemigo rápido antes de que supieran lo que venía y, si era posible, era preferible la discreción. Por mucho que él no quisiera también, esta era una llamada necesaria. Marcando el número, mira, este es Matt. ¿Me escuchas? Porque, sí, cariño, mientras el mercenario de cabello rosa le dedicó una sonrisa encantadora. ¿Ya tienes un objetivo para nosotros? Asintiendo de mala gana, algunas muestras de Zerg se han soltado en el continente. Necesito que las destruyan. El dominio no puede moverse lo suficientemente rápido para contener esto. Dando un profundo suspiro, proporcionaré información a medida que llegue. Dales luz verde. Envía a los demonios del cielo. Continuará. Capítulo 35. Se estaba llevando a cabo una gran reunión mientras los carruajes de nobles y gente común transportaban personas. Salvo por el destino en cuestión, antiguamente era la ciudad esclava de Telta. Hasta donde alcanza la vista, ya no había nada aquí. Todo lo que quedó fueron tocones que solían ser árboles que fueron quemados hasta convertirlos en carbón. Restos de piedras que formaban parte de edificaciones. La tierra en sí era tierra completamente ennegrecida ya que se podían encontrar fragmentos de vidrio aquí y allá. En lo que a todos concernía, esta tierra estaba maldita por los dioses. El recuento de la historia fue un poco diferente según el lugar al que fuiste. Pero todo llegó a la misma conclusión de que el imperio había enojado a los dioses y la destrucción de Telta era su castigo. Por lo tanto, nadie se atrevió a intentar reclamar la tierra. Ni siquiera la vida salvaje regresó, ya que incluso las malas hierbas comunes no crecerían aquí, lo que aumentaría su creencia en una maldición. Francamente, ninguno de ellos quería estar aquí, ya que normalmente evitarían este lugar a toda costa. Pero bajo la dirección de Pina, todos estaban invitados. Algunos de los invitados solo asistieron por cortesía, mientras que la mayoría no pudo decir que no sin una buena razón. Pero más que eso, muchos de ellos estaban confundidos por la presencia de demi-humanos en esta reunión. No era ningún secreto que el imperio creía en la superioridad humana y despreciaba a los demi-humanos por ello, lo que creó tensión entre los dos grupos, lo que resultó en horribles guerras genocidas a lo largo de su historia. Por lo tanto, no entendían por qué la emperatriz haría todo lo posible para invitarlos a la misma confusión de la otra parte. Por lo tanto, un conflicto habría resultado en ese mismo momento si no fuera por la gente de hierro presente para mantener la paz. Con mesas y sillas dispuestas de acuerdo con su estado, todos los grupos tomaron sus asientos, sintiéndose ansiosos y curiosos de por qué Pina los había llamado aquí. Al llegar dentro del tiempo predeterminado, Pina miró a todos sus invitados ya que solo pudo suspirar un poco. Un poco más de lo que esperaba. Francamente, debería haber sido mucho menos. Desde que el conflicto con la gente de hierro siguió con la disputa civil en la transición de poder con Sorsal, la reputación del imperio había estado en constante declive, sino que había tocado fondo por completo. No había ninguna razón real para explicar por qué los demi-humanos los odiaban, ya que eso se explicaba por sí mismo. Los nobles estaban divididos entre ellos a quienes debían respaldar y, más aún, su liderazgo estaba constantemente en duda. Los señores de los 21 reinos estaban reteniendo en silencio su ira por su error al conducirlos a un desastre tras otro.
Pero más que todo eso, debido a sus tontas acciones, habían perdido la confianza y el respeto de la gente común. Su antiguo yo no pensaría en nada de eso, ya que los miraría como ignorantes y tontos. Por lo tanto, no vale nada de su tiempo. Pero después de moderar su orgullo, sus ojos estaban verdaderamente abiertos. El pueblo era la sangre vital del país. El poder, el prestigio o la riqueza no significaban nada sin ellos. Han sido arrastrados a situaciones terribles uno tras otro debido a la codicia o la incompetencia de aquellos a quienes no tuvieron más remedio que seguir. Después de ver a Augustgrad, realmente entendió lo que tenía que hacer, ya que sabía que estaba en su corazón. Con la orden de los caballeros de la Rosa en posición, Pina tomó el centro del escenario para entregar su mensaje. Tomando todo lo que había aprendido y experimentado, transmitió sus pensamientos y sentimientos a todos sus sujetos. No fue fácil ya que requirió todo su coraje y fuerza para enfrentar todas las cosas terribles que el imperio había hecho en nombre de su propia gloria a costa de todos los demás. Pero para alcanzar el futuro que imaginó, solo se podía lograr juntos. Para su audiencia, había tanta amargura, ira y resentimiento que habían acumulado a lo largo de su historia que las palabras por sí solas no se repararían. Pero luego tuvieron que preguntarse por qué Pina había querido contarles todo esto en estas tierras malditas. Sin embargo, ¿por qué Telta específicamente? Simplemente, era el lugar perfecto para que hicieran un cambio a mejor. La joven emperatriz necesitaba guiar al continente por un nuevo camino ahora. Ya no divididos y destructivos, sino unidos y armoniosos. Después de muchas discusiones con sus ministros y el dominio, aquí sentaría las bases para el futuro. El imperio había cometido muchos errores que resultaron en la ruina que ves aquí, mientras saludaba a las tierras que tenía delante. Tomando un poco de verdad y una historia cuidadosamente elaborada, miró a su audiencia con coraje y fuerza para enfrentar el futuro que tenía por delante. Entonces, respirando tranquilamente, he recibido un oráculo divino. Los dioses estaban enojados por nuestras formas arrogantes y destructivas. Pero son misericordiosos porque nos habían concedido esta oportunidad de ser mejores. Y les demostraremos que somos dignos de ella ya que me han dado este regalo como una muestra de su benevolencia. Al recibir una caja finamente elaborada, Pina sacó la semilla de Adostra mientras la miraba. Todavía no estaba muy segura de qué esperar, ya que el dominio y los Daelaam habían descrito esta semilla como un milagro. Orando en silencio con una imagen en su mente, plantó la semilla en el suelo. Justo ante sus ojos, nació dicho milagro. Lo que antes era un páramo volvió a la vida. La vegetación había comenzado a aparecer espontáneamente a medida que tomaban forma varios árboles, arbustos y una hierba exuberante. Los animales aparecían de la nada mientras se desvanecían. Incluso se había formado un enorme lago mientras los peces saltaban bailando en la superficie del cuerpo de agua. En un instante, esta tierra muerta se había transformado en un paraíso. Aturdidos más allá de la comprensión, los que se reunieron no podían creer lo que veían. ¿Era esto de verdad? Algunos de los espectadores no pudieron evitar querer mirar más de cerca para asegurarse de que no se trataba de una especie de ilusión. Esta agua. Nunca había probado algo tan fresco. ¡Qué fruta tan increíble! Tan dulce. El aire está tan limpio ahora. Como muchos otros gritos se podían escuchar mientras todos intentaban procesar lo que había sucedido. Atónita ante este increíble poder, Pina rápidamente recuperó su ingenio mientras escuchaba a todos, ya que solo podían decir palabras de asombro. Recuperando la atención de todos, ahora has visto con tus propios ojos que digo la verdad. Cumpliré la promesa que hice a los dioses mientras el imperio dejará de lado sus formas bárbaras y se convertirá en algo digno de elogio para los dioses como nosotros. Caminaremos todos juntos hacia el futuro tomados de la mano. Mirando a todos los sujetos, ¿me ayudarás a cumplir esa promesa? Después de una charla ociosa, se arrodillaron uno por uno. Habiendo presenciado este milagro, cada grupo tenía su propia opinión. Si la emperatriz fue realmente apoyada por los dioses, entonces los nobles no vieron más razones para cuestionar a quién deberían respaldar. Aquellos que estaban en la cerca habían abandonado por completo cualquier idea de ponerse del lado de Sorsal. Los señores de los reinos vieron en ella una promesa en contraste con los monarcas anteriores que permitieron que su codicia o orgullo los cegara. En cuanto a la gente común y los demi-humanos, todavía eran cautelosos. Les habían mentido y engañado muchas veces antes con dulces palabras. Sin embargo, al presenciar este poder con sus propios ojos junto con una promesa a los dioses, ¿tenían alguna razón para dudar de ella?
Aunque sus corazones permanecieron firmes, verán si esta emperatriz era digna de su confianza. Aunque su corazón brillaba con orgullo al ver la reacción de su gente, se sintió un poco incómoda con el pequeño engaño que tenía que contar. Pero por todo lo que estaba en juego, con mucho gusto llevaría esta carga por el bien de este mundo. Eventualmente, la noticia de esto se extendería por todo el continente, ya que muchos querrán ver este milagro. Por supuesto, esto funcionaría a su favor, ya que necesitaba reconstruir la confianza en el imperio, ya que llevaría tiempo y mucho esfuerzo. Sin embargo, había un último obstáculo que tenía que cruzar. Su hermano Sorsal había causado un daño significativo, sacrificando tanto para saciar su orgullo y ego que tardaría años en recuperarse por completo. Para que eso sucediera, él y los de su calaña ahora tenían que ser eliminados. Ella no quería más luchas internas ya que el imperio no podía soportar más pérdidas. Pero si llegaba el momento de la verdad, entonces, con el corazón apesadumbrado, sabía lo que tenía que hacer. Pero antes de cruzar ese puente, primero necesitaba recuperar los territorios que controlaba su hermano. Con suerte, sin nada más, entraría en razón y se retiraría. Falmarx, los Diablos del Cielo. Un nombre legendario entre bastantes círculos. Héroes para algunos. Infame para los demás. Un grupo que hace el trabajo. Fue un verdadero honor heredar su nombre. Pero a pesar de lo grande que era el honor, el dinero era mejor, ya que solo con su nombre les conseguían los conciertos mejor pagados. Esto no fue diferente, ya que fueron necesarios para destruir algunas muestras SERP que se habían suelto en el planeta Falmarx. Aunque no tenía ninguno de sus miembros originales, este nuevo grupo hizo justicia a su nombre, que constaba de 7 personas. Primero fue Miles Blase Lewis, cuya ocupación principal era el murciélago de fuego. Sirviendo bajo los Rhino Raiders hasta el final de la guerra, Lewis no estaba hecho para la vida de jubilado. Después de todo, la galaxia era un lugar grande y el dominio no podía estar en todas partes. Tan bueno como era el dinero, amaba más quemar cosas. Luego estaba Crockett Sam, un antiguo residente de New Folsom. Al dominar su traje de segador durante su estadía, pensó que siempre habría problemas en los mundos marginales, lo que haría que sus servicios fueran aún más deseables. Entre los 7 estaba Rob Cannonball Boswell. Un hombre muy excéntrico que amaba su equipo inusual y al mismo tiempo resolvía problemas de la manera menos ortodoxa posible. Su último hallazgo fue el equipo Air directamente de Umoja, diseñado para desempeñar el papel de ingeniero de combate. Pero en sus manos, aquellos con los que pelea aprenden por qué lo llaman Cannonball. Extrañamente, uno de los miembros de mayor reputación fue Kefrat Lesnake West. Uno de los pocos merodeadores que sirvió lealmente al dominio y fue licenciado honorablemente de su deber. Sin embargo, la galaxia estaba llena de injusticias que necesitaban que un hombre como él diera un golpe. Una adición necesaria fue la teniente Laina Nikara, quien se desempeñó como médico. Al principio, ella era uno de esos tipos idealistas que querían ser médicos para marcar una diferencia en el mundo. Pero al enterarse de cuánto ganaría como médica atrasada, la vida de mercenario le convenía más. Después de todo, las esperanzas y los sueños no ponen comida en la mesa ni te preparan para la jubilación. Los últimos miembros eran Vega y Nux, que eran un fantasma y un espectro respectivamente. El primero afirmó haber sido un agente fugitivo que nadie pudo probar, mientras que el segundo siempre parecía melancólico. Vega, por un lado, mantuvo su pasado para sí misma, mientras que Nux no podía recordar el suyo. Pero, no obstante, ambos eran usuarios de sí poderosos y talentosos y eso siempre fue bienvenido. En cuanto a cómo se juntaron, sería una historia larga y complicada. Pero para resumir, todos fueron contratados para el mismo trabajo. Había bastantes cuerpos, un poco de daño a la propiedad y un empleador muy arrepentido por traicionarlos. Sin embargo, al darse cuenta de que tenían buena química entre ellos, volvieron a fundar Eavens Devils y han estado pateando traseros en las estrellas durante los últimos 2 años. Ahora, con respecto al trabajo en sí, la inteligencia no era tan buena. Tuvieron una idea sobre varios miembros de Arjo y sus ubicaciones. Sin embargo, lo que mantuvo vivo al clan Arjo durante todo este tiempo fue la completa compartimentación. Esencialmente, nadie sabía más que ellos también. Especialmente en el caso de que alguien fuera capturado e interrogado. Pero siguiendo algunas pistas que tenían, pensaron que comenzarían desde allí y verían a dónde los llevaban. Cada uno siendo especialistas en su campo, hicieron lo que mejor sabían hacer. Falmarx. Norra corría por su vida. Explicar por qué estaba corriendo requería un poco de retroceso. Fue considerada una de las mejores espías y asesinas de la tribu de Arjo.
Porque el lado más oscuro de Falmard la conocía con el nombre de Pied Piper. Su talento como manipuladora incluso le permitió asesinar a otros con el uso de simples peones sin ensuciarse las manos. En cuanto a su situación actual, acababa de salir de un trabajo y asesinó con éxito a algunas de las personas de hierro. Informando a uno de sus escondites, fue entonces cuando llegaron sus soldados de hierro. Todo el escondite se había convertido en un infierno en un instante. Habían sucedido demasiadas cosas a la vez que no podía entenderlas. Todo lo que podía recordar eran imágenes borrosas cuando el fuego consumió por completo la entrada principal. Desde allí, los miembros de Arjo corrieron a cualquier salida de emergencia que pudieran encontrar. Sin embargo, la gente de hierro tenía su escondite completamente rodeado ya que muchos de ellos habían muerto de varias maneras. Algunos cayeron en pozos llenos de púas, ya que nadie sabía cómo pudieron haber sido excavados sin que nadie lo supiera. Otros solo habían escuchado un breve silbido antes de explotar cuando sus restos salpicaron todo el suelo. Mientras corrían, fueron eliminados uno tras otro, ya que nunca vieron de dónde venía el ataque, ya que usaron esa extraña magia que les abrió pequeños agujeros. Cuando se dio cuenta, ella era la única que quedaba, ya que corría sola. ¡Mierda! Norra maldijo cuando llegó a un bosque para recuperar el aliento. Yendo a un área bien escondida, necesitaba descansar un rato después de su terrible experiencia. El asesino de Arjo solo tenía un poco de suministro. Sin embargo, fue suficiente hasta que pudo llegar a la otra casa segura. Pero pensar en el ataque, la enojó mucho. Maldita sea esa gente de hierro. Os haré pagar 1000 muertes por tratarme como una presa. No tenía idea de cómo la encontraron en primer lugar. Su plan fue perfecto en su ejecución, ya que había engañado a uno de la residencia de Alnus para que se convirtiera en cebo. Una vez que se abrió la trampa, había matado a muchas personas de hierro con un rápido movimiento de su espada. Algo que le producía un gran placer personal. Cuando estalló el caos fue cuando escapó. Más aún, ni siquiera usó su rostro real, ya que había cambiado de forma varias veces para cubrir sus huellas. Sin embargo, en solo 2 días pudieron alcanzarla, destruir su escondite y matar a varios de sus parientes. ¿Cómo la encontraron tan rápido? ¿Realmente poseían alguna habilidad como el ojo de Dios? Tantas preguntas flotaban en la cabeza de Norra. No le importaba creer en ninguna de las tonterías de que la gente de hierro era tan invencible como todos decían. Para su orgullo lo demostró mientras los hacía sangrar. Pero si iba a tomar otra asignación, necesitaba saber cómo la encontraron para no repetir este incidente nuevamente. Comiendo lo que tenía a mano, miró a su alrededor para asegurarse de que la costa estaba despejada mientras descansaba para pasar la noche antes de continuar su viaje al amanecer del día siguiente. Una vez que vio la primera luz, comenzó a correr hasta llegar a una estructura similar a una cueva en lo profundo del bosque. Al ver a sus compañeros miembros de Arjo, se sintió más relajada ya que estaba en territorio seguro nuevamente. Navegando por la red de cuevas, rápidamente se reunió con el encargado para informarle su estado. «Pied Piper? ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado?» Primero mostrando el debido respeto, la asesina de Arjo transmitió su terrible experiencia en los últimos días. «Nos golpearon duro. No sé cómo la gente de hierro pudo ubicar nuestra base cerca de Al-Nusil. Pero de alguna manera la destruyeron por completo cuando esos mestizos mataron a muchos de nosotros. Necesitaremos una nueva base de operaciones si deseamos continuar nuestro trabajo en la zona. Ya veo. Tal vez deberíamos obligar a un comerciante a comprar una casa dentro de la comunidad. ¿Qué mejor lugar para esconderse que justo debajo de sus patéticas narices?» Como le gustó lo que estaba escuchando, Norra luego pasó a dar las buenas noticias. «En cuanto a tus órdenes, el asesinato fue exitoso. El objetivo fue eliminado con facilidad», podría agregar, mientras se enorgullecía inmensamente de hacer que la gente de hierro pareciera tonta. Sin embargo, al escuchar eso... «¿Qué asesinato?», preguntó la criatura visiblemente confundida. Quedarse desconcertado ante esa pregunta. «¿Qué quieres decir?». Luego le preguntó a Norra. «Fue la tarea que me diste personalmente para cuidar el objetivo que hice con éxito». Al verlo aún más confundido, Norra se sintió irritada al recordar claramente que él le había dado la solicitud. Sacando el cuchillo que usó para hacer el acto, ella misma se quedó perpleja. La hoja estaba extrañamente limpia y afilada como si no hubiera sido usada. ¿Qué está pasando? Sin embargo, antes de que pudiera interrogarlo más, intrusos. Estamos bajo ataque. Levantándose de su silla, la criatura miró con enojo a Norra. «Los guiaste hasta aquí». «Imposible». Ella respondió.
Me aseguré de que no me siguieran. Sin embargo, este no era momento para discusiones, ya que solo tenían dos opciones en este momento: luchar o huir. Pero independientemente de la elección, ya no dependía de ellos. Momentos antes, los centinelas que custodiaban la entrada fueron eliminados. Vega y Nux bajo la capa simplemente se acercaron a ellos y les cerraron la boca antes de apuñalarlos mientras veían apagarse la luz en sus ojos. Desvelándose, el resto del equipo había llegado. ¿Qué ves?, preguntó Miles mientras se volvía hacia Boswell. Usando su equipo de escaneo, se hizo un mapa rudimentario. Tengo una buena idea de cómo se ve allí abajo, así como las salidas. Subiendo mapas para todos. Comprobando sus pistolas, Sam las hizo girar antes de enfundarlas. ¿La misma apuesta de siempre? ¿De verdad, chicos? Mi cara se quejó. ¿Cómo es eso justo para mí? Simple Sam se encogió de hombros. Simplemente no seas el último allí, ya que su médico solo podía poner los ojos en blanco. Es una cuestión de suerte de todos modos, mientras West miraba sus municiones. Pero si quieres puedes asociarte conmigo. Oye, ¿qué dices? Mientras Vega le daba un codazo a su compañero psíquico. ¿Emparejar? Nux solo pudo dar un profundo suspiro, lo que sea. Toma tus puntos de entrada, dijo entonces Miles. A ver quién llega primero a la meta. Cubriendo todas las entradas y salidas, comenzaron su asalto cuando todos los miembros de Arjo ahora estaban al tanto de ellos. Dado que los Evans Devils fueron contratados discretamente por el dominio, eso significó obtener acceso a ciertos equipos, como sus nuevas armaduras de vanguardia que estaban usando los equipos de reconocimiento. Aunque cambió fuerza y defensa por movilidad, estaba bien en esta situación ya que los voluminosos trajes mecánicos los ralentizarían. Después de un poco de personalización, les gustó lo que obtuvieron. Miles odiaba no poder usar sus lanzallamas habituales, ya que ahogaría rápidamente el aire y disminuiría su eficacia en este entorno. Pero eso no le impidió usar granadas incendiarias mientras las arrojaba a las habitaciones sin molestarse en ver si había alguien allí o no, mientras algo se estuviera quemando. Sam tenía sus pistolas listas disparándolas a cualquier enemigo que corriera hacia él. No hay mucha diferencia con su configuración habitual. Por eso, ¿por qué cambiar lo que no está roto? West como Miles no podía usar sus armas habituales, ya que sería más problemático que útil. Pero para una situación como esta, tenía un rifle hecho a medida con un accesorio secundario que disparaba pulsos de energía de conmoción para el control de multitudes. Aunque nada lujoso, Nikara solo usó una pistola estándar mientras seguía de cerca a su compañero. Me alegro de que te hayas unido a mí. Mientras continuaban su paso, claramente irritado por la situación. Maldita sea, West. Soy médico, no soldado. En otro lugar, Vega y Nux paseaban casualmente mirándose mientras eliminaban creativamente a cualquier enemigo que encontraran. Algunos fueron tiros con truco. Un par de lanzamientos de cuchillo. Además de algo de telequinesis mezclado. Al encontrarse con un grupo, Vega usó su influencia psíquica para hacer que se eliminaran entre sí solo para que el último en pie le clavara la espada en la cabeza. Chasqueando su lengua, a nadie le gusta un alarde cuando Nux rompió telequinéticamente el cuello de un agente de Arjo. No, a menos que lo que estás mostrando sea una mierda, respondió Vega mientras casualmente arrojaba un cuchillo guiándolo con sus habilidades mientras golpeaba a un enemigo a la vuelta de la esquina. El lúgubre espectro solo pudo gruñir cuando sacó un poco de terracina para fumar. A medida que los intrusos se acercaban, la criatura y Nora intentaron escapar solo para ser atrapados en cada salida cuando el enemigo venía por ellos. Al ver su magia aterradora, no tuvieron más remedio que retirarse al punto de partida, que era un callejón sin salida. Después de varios estruendos atronadores, los intrusos entraron en la habitación uno por uno. Gracias a Dios que no fuimos los últimos, suspiró Nikara. Vega y Nux estaban en la esquina discutiendo. Sam se sentó haciendo girar su arma. Sin embargo, Miles miró a su alrededor mientras hacía un recuento. 1. 2. 3, espera, nos falta alguien. Oye, ¿dónde está Boswell? Solo por unos momentos después, una pared se abrió por completo cuando el mercenario Erk hizo una entrada dramática. Pero al ver a sus compañeros ya en la habitación, maldita sea, soy el último. Nadie te dijo que fueras llamativo. Eres el culo inteligente que pensó que cavar su camino aquí habría sido más rápido. Bebe contigo esta noche. Mejor mantén la cuenta abierta ya que sus compañeros no pudieron evitar reírse a su costa. Al ver todo esto, la criatura y Nora sintieron tanto terror como ira por su situación. Se estaban burlando completamente de ellos.
Aunque no tenían forma de defenderse, ni siquiera se los consideraba una amenaza ya que estos intrusos ni siquiera los tomaban en serio por lo relajada que era su actitud. Fue exasperante lo poco profesionales e irrespetuosos que eran. Sin embargo, no se atrevieron a mover un músculo, ya que fácilmente podrían acabar con ellos en cualquier momento que quisieran. Está bien, veamos si nos embolsamos algo bueno esta vez, mientras Miles asentía con la cabeza hacia Vega y Nux. No te atrevas a pensar que puedes sacarme algo. La criatura desafió. Prefiero morir antes que decirte algo. Vega solo pudo poner los ojos en blanco ante esta postura sin sentido. Norra luego trató de sacar su cuchillo lista para desafiarlos hasta el final. Sin embargo, Nux la contuvo telequinéticamente inmovilizándola contra la pared. Ahora todo lo que podía hacer era mirar lo que estaba a punto de suceder. Sam, West y Boswell sujetaron a la criatura mientras Nikara lo drogaba. No es que fuera necesario ya que Vega podía tomar a la fuerza lo que necesitaba. Pero con su conciencia debilitada, facilitó la extracción sin ninguna interferencia mental. Rebuscando unos días, encontró lo que estaban buscando. Las muestras estaban aquí. Ya lo trasladaron a una ciudad. Parece que está bien guardado. Creo que planean trasladarlo a otro lugar pronto. Bueno, ya tenemos ese otro. Con suerte, los otros dos todavía estarán allí. Miles luego miró el mapa. Está bien, esta debería ser la ciudad. Parece estar justo en la frontera. Limpiemos aquí y sigamos. Los ojos de Norra se humedecieron porque era tan humillante la facilidad con la que la atraparon y la estaban a punto de matar. Se suponía que ella era la depredadora, la engañadora, la titiritera. Alguien que puede manipular fácilmente cualquier situación a su maquinación, ya que todos bailarían con su melodía. Sin embargo, ahora todo había sido en vano. Pero, si iba a morir, lo haría desafiantemente sin darles la satisfacción de una victoria completa ya que no quebrarían su espíritu. ¿Crees que has ganado? Esto es solo un pequeño revés. Puedes matarme, pero hay muchos de nosotros que tomaremos mi lugar. Siempre te atacaremos desde las sombras, ya que ninguno de ustedes estará a salvo. A nosotros. Luego se burló. Ya puedo imaginar el dolor que le causé a tu familia. Lo único que lamento es no haber visto las miradas de angustia de su afligida familia. Después de escuchar ese estallido, sus reacciones no fueron las que Norra esperaba. Lo que había anticipado era ira, llanto, tal vez tortura o muerte inmediata. Sin embargo, se encontró con una mezcla de la reacción opuesta. Silencio, diversión y piedad. Mientras Miles miraba a Vega. ¿En serio? Esa es la historia con la que contaste esta vez. ¿Qué? Ella se encogió de hombros. Tuve un sorteo con Nux y eso fue lo que se decidió. Una vez más, al escuchar sus argumentos relajados, la boca de la infame flautista de Amelín se secó a medida que la vida en sus ojos se desvanecía. ¿Historia? ¿Qué? ¿De qué están hablando? Pensando cuidadosamente en todo hasta ahora, sus entrañas comenzaron a hundirse. Comenzando desde el comienzo de su ataque, no podía evitar esta incómoda sensación de que algo no estaba bien. Al principio ella no pensó nada al respecto. Pero cuando comenzó a coleccionar piezas, notó vacíos inusuales en su memoria. ¿A quién asesinó exactamente? ¿Cómo se coló en Alnus? Más importante aún, ¿cómo escapó ella? Todo lo que recordaba era lo último que hizo mientras corría tras una misión exitosa. Mientras escuchaba en silencio sus disputas perdida en sus propios pensamientos, comenzó a recordar. Fue capturada en Alnus cuando la enviaron allí para espiarlos. No tenía idea de cómo sabían quién era ella. Pero en el momento en que puso un pie allí, la gente de hierro ya se había dado cuenta de que era una agente de Arjo. Lo que sucedió a continuación fue borroso ya que, por alguna razón, vivía como una ciudadana normal en la ciudad en lugar de recopilar información contraria a su misión. Entonces no hubo nada. Sus recuerdos entre entonces y ahora estaban completamente en blanco. Pero enfocando su mente, fue capaz de retroceder las páginas y vislumbrar lo que había sucedido. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo verdaderamente diabólica que podía ser la gente de hierro. Pensó en ellos incapaces de luchar en las sombras. Sin embargo, claramente los había subestimado. Ahora era demasiado tarde para escapar de su alcance. Incluso con toda su habilidad, hicieron que los demonios susurraran mientras ella, sin saberlo, había estado cumpliendo sus órdenes. No había matado a nadie como le habían dejado creer. Aterradoramente, ella no escapó, la dejaron ir. Sintiendo un frío agarre en su corazón, este ataque y el anterior no fueron los primeros.
Los había guiado a cada uno de los escondites de las tribus Aryo, obteniendo información sobre dónde podrían estar otros escondites. Toda esta destrucción lloviendo sobre su gente por el bien de esos gusanos demoníacos que le robaron a Salera. Ella fue quien los ayudó en cada paso del camino. Con la desesperación en su rostro, muchos de los de su clase estaban muertos ahora. No tenía idea del número exacto y aún faltaban más. Con los ojos muy abiertos por la conmoción al darse cuenta. Solo mátame. Mientras Vega miraba hacia atrás. Lo siento, cariño, pero aún no hemos terminado contigo. Pero lo haremos una vez que destruyamos todos los especímenes. Mientras se pasaba la mano por la mejilla levantando la barbilla. Tratando de pensar en alguna forma de minimizar el daño, Nux ya había sentido sus pensamientos en este caso, volvió a explicar lo que había pensado en iteraciones anteriores. No te molestes en pensar en sobornar o comprometer mientras le daba una calada a su terracina. Para los primeros, no es como si sus tesoros tuvieran algún valor real dentro de la economía terrana, ya que en el mejor de los casos solo eran bonitas baratijas. En cuanto a lo último, les ahorraría tiempo si estuvieran abiertos a la negociación. Sin embargo, aprendieron bajo el escrutinio telepático que solo estarían hablando en círculos hasta que tuvieran la ventaja. Por lo tanto, aquí estaban trabajando allá arriba en la escalera hasta que completaron su objetivo. Antes de que Norra pudiera hacer otras refutaciones, Nikar la sedó mientras Vega se ponía a trabajar manipulando sus recuerdos para seguir su próxima pista. Vamos a dejarla unos cuantos clics desde ese destino para darle un buen comienzo mientras Miles colocaba un marcador de ubicación en el mapa. Ojalá esto no se ensucie. Continuará.